Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes. Rafa, ¿qué tal? Mansi, ¿qué tal? Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Bueno, pues estamos aquí con ustedes, vamos a compartirles un programa que nos va a permitir acercarnos a diferentes lugares, como por ejemplo el Centro Cultural Teozaltonco, pero antes de ello podemos hacer otro viaje Por cultural, supuesto. ¿no? Vamos a recorrer, qué gusto saludarlos, compañeros, amigos del auditorio. Vamos a hacer nuestro recorrido por los estados de cada martes, pero además tenemos una invitada de super lujo y celebramos la difusión de la cultura, como es el espíritu de este espacio de Noticias 22. Hay otros bastiones consagrados a difundir la cultura, hacer noticiarios culturales y de manera particular en la radio. Efectivamente, vamos a ver este noticiero cultural que cumple 25 años dando lo mejor de la información de todas partes del mundo en términos de arte y cultura. Bienvenidos, bienvenidas todos a quienes nos escuchan a través de V Radio Morelia. Surgimos en el año de 1994, un 94 que históricamente marcó a México, ha marcado a México por todo lo que vino. Muchos pensaban que íbamos a durar un año, menos de un año, y 25 años después aquí estamos hablando acerca de ese espacio, ¿no? De aquel 4 de julio de 1994, cuando se dio la primera emisión de Su Casa y Otros Viajes. Y estamos en Facebook Live en Su Casa y Otros Viajes, hoy penúltimo día del mes. Tiene 25 años de transmitir ininterrumpidamente al aire. Nosotros decimos que es la radio cultural, el noticiero cultural de la radio mexicana. Iniciamos, ¿qué te parece, Maru? Este 30 de julio con las efemérides. Yo sí creo que la radio sigue siendo un medio muy importante. El programa de Su Casa y Otros Viajes me parece que es de los pocos que existen en este momento de una hora, de hora y media, perdón, ahora ya somos hora y media, dedicado a la cultura, a las artes plásticas, a la danza, a la ciencia, al trabajo que hacen los pequeños, los adultos, todos los jóvenes en distintos escenarios. Yo creo que la cultura en este sentido tiene esta connotación amplia, no nada más de las bellas artes. El noticiero ha ido mejorando conforme han pasado los años, ¿no? Cubrimos más actividades culturales, tenemos excelentes reporteros, la verdad es que sí se la rifan diario, y un equipo pues verdaderamente colaborativo en la redacción. El reto para nosotros o para mí es transmitir esa información de una manera que la gente se quede atrapada por lo que estamos contando todos los días. Yo como niño entendí a través de mi padre, que era un guitarrero así de fin de semana y de amigote. Siempre pensamos que al final lo más importante que tenemos para dar a conocer a nuestro radioescucha, en este caso, es el contenido de la información, y sabemos que tenemos que darle un giro, una manera distinta de poder compartir, sobre todo a escuchas que ya no solo están acostumbrados a esperar la información en la radio, sino que ya la siguen a través de su computadora o de su teléfono celular. Me parece que en ese sentido hemos intentado ir de la mano de ellos sin abandonar, por supuesto, nuestras raíces. Yo creo que la información está en todos los momentos, en todos los días, en cada rincón, y uno tiene que buscarla. Pues resulta que un día como hoy, 30 de julio, pero de 1771, muere en Cambridge el poeta británico Thomas Gray. Es un privilegio trabajar para este noticiario, darle forma, ofrecerle a la audiencia contenidos atractivos, decirle que los museos están abiertos, que los libros no muerden, que la cultura no es para las élites, ¿no? Es para todo el mundo. Hay cultura popular, cultura, las bellas artes, o sea, la cultura es democrática y es un derecho. Sobre todo defender un espacio tan importante para la cultura en estos momentos en que de verdad estamos viviendo situaciones muy adversas. Yo sí creo, más allá del lugar común de la cultura para mover y para modificar actitudes, yo sí creo en ese poder de la cultura. Nosotros redactamos para los oídos, no para los ojos, entonces pues es doble, ¿no? El desafío, y con mucha energía para seguirle, por otros 25, ¿no? Un día como hoy es fusilado en el año 1811. Bueno, felicidades a estos compañeros de esta estación tan cercana, tan querida, tan respetada por el público que tiene
muchos seguidores que escuchan este programa, La Casa y Otros Viajes, así como pues toda la historia que tiene Radio Educación como promotor de géneros populares, regionales, del rock, desde luego, donde han pasado algunas de las voces y de las plumas más importantes de nuestro país. Un abrazo a todo el equipo en general de Radio Educación, que tiene también una importante fonoteca que ya estaremos pronto visitando con las cámaras hermanas de Canal 22. Bien, y continuamos con más, la producción editorial universitaria y el conocimiento generado en sus aulas, también en sus departamentos. Hay que recordar que la UNAM es uno de los espacios que más novedades editoriales genera al año. Efectivamente, y de todo orden. Bajo la consigna No te lo puedes perder, del 27 de agosto al 1 de septiembre se llevará a cabo la tercera Feria Internacional del Libro de los Universitarios, donde además de actividades culturales, editoriales y talleres dirigidos a los jóvenes lectores, se presentará un interesante programa lleno de color y música. Esta feria, en ediciones anteriores, se dirigía más como un ámbito académico y ahora no descuidamos ese público que es fundamental, trabajar con nuestra comunidad de profesores, de investigadores, pero también estamos dándole sobre todo énfasis a lo que está dirigido a los chavos, los SHeros, los estudiantes de prepa, estos jóvenes que pueden encontrar en Filuni, en esta feria del libro, libros que, por ejemplo, es muy difícil a lo que puedan tener acceso porque son importaciones, porque pueden ser muy caros, porque no los vemos. La Universidad de Buenos Aires es la institución invitada en esta edición, calificada junto a la UNAM como la mejor institución de estudios superiores de América Latina. La UVA ha tenido una fuerte influencia en las carreras de gráfica y diseño en Latinoamérica. Como ahora la Universidad de Buenos Aires es invitada, viene con una oferta riquísima, pero además con un programa cultural que va a tener varios ejes. Uno, por supuesto, la cultura juvenil. Vamos a tener todo un pabellón dedicado al cómic, a la novela gráfica, libros ilustrados. Vamos a tener una exposición única que en México nunca se ha expuesto y que ya estuvo en algunos otros países latinoamericanos. La muestra se llama Volcán y es un recorrido por el cómic, por la historieta latinoamericana. Otra línea muy importante tiene que ver con equidad de género, entonces vamos a tener un encuentro de mujeres del libro. El 70% de las personas que trabajan en el ámbito editorial son mujeres, entonces es súper importante saber cómo funciona este ámbito, cómo se mueven aquí escritoras, editoras, diseñadoras, ilustradoras, y vamos a tenerlas con nosotras en la feria. Durante 6 días, Ciudad Universitaria se llenará de color y movimiento con clases de tango y conciertos de artistas como Esteban Morgado Cuarteto, Ciro Cavallotti y María Dolores Lafoya, Daniel Melero, Gabriela Ruth y Nahuel Berneri, Sonido Gallo Negro y Cumbia Negra. Todas las actividades son gratuitas y se realizarán en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria de 10 a 20 horas. Filuni es entonces una especie de puente que va a conectar la tradición argentina del diseño, el pensamiento, la reflexión, la cultura, la ciencia de un país enorme que es tan importante para nosotros en México como Argentina. Y por otro lado también desde la Universidad Nacional vamos a presentar tanto libros como exposiciones, vamos a tener a la comunidad cultural y académica mexicana. Bueno, pues ya está también por iniciar, así que vamos preparándonos para acudir a este espacio y encontrar efectivamente libros que de otro modo será un poco más difícil. Y sobre todo de divulgación, de investigación, de análisis de la realidad. No es tanto la ficción en lo que se apuesta en las editoriales universitarias y vale la pena reconocer cómo se está viviendo y tomando el pulso del mundo. Así es, y bueno, hay muchísimas propuestas porque si consideramos lo que acabamos de escuchar en Argentina, hay una cantidad importante de trabajo en novela gráfica desde hace muchos años y que venga a partir de una editorial universitaria pues llama mucho la atención. Y también pues esta propuesta que me saltó, me brincó un poco escuchar el nombre de Daniel Melero, que estuviera al frente de un grupo ya muy viejo, Los Encargados, y que tal vez
conozcan porque él fue el que escribió una canción que hizo famosa Soda Stereo que se llama Trátame Suavemente. Ah, bueno. Así que pues hay que oírlo, es bueno. Sí, hay que oírlo. Y en otros temas, el duende está suelto, la danza flamenca, el cantejondo, el universo literario en general de Federico García Lorca. Todo esto se reúne en un escenario, es la compañía de Lourdes Lecona, que celebra 3 décadas de travesía artística. Para celebrar 30 años en la danza, Lourdes Lecona presentará una trilogía lorquiana. Con el apoyo de 20 artistas en el escenario, se dará vida a algunos personajes de la obra literaria del poeta español. Lo que estoy tratando es de acercar al público esos lenguajes fraternos y también de exploración dentro del flamenco, en donde la danza flamenca, por supuesto, va acompañada de la música, que es fundamental, pero también del teatro. Y otra de las cosas también que creo que es muy importante destacar es que la danza convive, la danza flamenca convive, se amalgama también con la danza contemporánea. Algunas de las obras que han retomado para este espectáculo son El Sorongo Gitano, El Café de Chinitas, La Baladilla de los Tres Ríos, Alba y el poeta le pide a su amor que le escriba. Todas las escenas están inspiradas en alguna obra. Por ejemplo, estamos tomando La Bernarda Alba, con un nombre que le puse a la coreografía, Silencio. Tiene que ver con rescatar un poco ese personaje cruel, difícil, ¿no? para nuestra sociedad, porque lo vemos reflejado a través de esos estereotipos que se siguen reproduciendo a lo largo del tiempo, pero de alguna manera me centro más en los anhelos de las hijas. En el caso de los poemas, cabe mencionar que lo que se hizo fue musicalizarlo. El trabajo de los músicos es muy importante porque finalmente a cada poema le hicieron una musicalidad para que pudiera ser interpretada por las coreógrafas. En la pasada década de los 90, la coreógrafa creó La Sal de la Tierra. En esta pieza exploró la unión entre el flamenco y la danza contemporánea. En esta ocasión ha invitado a Silvia Unzueta y Rosario Armenta para que hagan estas fusiones. Por un lado, el flamenco, aunque uno busque utilizarlo como un lenguaje de expresión sobre temáticas, nos limita un poco si queremos respetar las estructuras. Yo vengo de una escuela que de alguna manera nos heredaron muchos maestros del siglo pasado, en donde si se monta, por ejemplo, una caña, hay que respetar la estructura de la caña. La danza contemporánea se amalgama y permite también una exploración y una fusión para lograr que esos personajes quiméricos que comentaba logren ese objetivo, crear que cada escena tenga el simbolismo y la metáfora, y creo que se hace muy bien. Finalmente las artes son fraternas y si las sabemos conjuntar, permiten dar un producto simbólico muy valioso. Caña y Candela Pura se presentará el sábado 3 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19 horas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues tenemos más. Antes de la pausa vamos a hacer un recordatorio. El gran poeta mexicano, de hecho, perdón, abro paréntesis, ahorita hay una obra suya presentándose en el Centro Cultural del Bosque, que es 8 columnas y nos referimos a Salvador Novo. Así es, porque estamos conmemorando su aniversario 115 de su nacimiento, de este poeta, ensayista, dramaturgo y miembro del grupo Los Contemporáneos. Y diletante, Guamasi, también de un sibarita, alguien que amaba la comida hecha, pero a nivel gourmet, y tenía ahí bon vivant. un verdadero momento. Y además se reconoce que él participa activamente en la renovación de la literatura mexicana y legó a la Ciudad de México el teatro, la capilla, entre muchas otras cosas. Además, un hombre que en esta manera de experimentar, como bien refiere la vida, también conocía los rincones más remisos y austeros
de esta ciudad y de este país. Muy cierto, recorría las calles, en particular del centro histórico, pero toda la ciudad, con una pasión, con una dedicación, y eso lo reflejó en sus múltiples crónicas. Así es, y también algo pícaro con sus versos, el buen Salvador Novo. De hecho, hay un cuadro, no recuerdo si es de Manuel Rodríguez Lozano, seguramente estaré equivocado, pero si van al MUNAL, al Museo Nacional de Arte, en la colección permanente, van a encontrar un retrato maravilloso de Salvador Novo, justo paseándose entre las calles, en eje central, entre las calles del centro histórico en la noche. Y a lo que te refieres, Laura, hay un libro fabuloso en Editorial Porrúa, que es La historia de la comida mexicana, que hace Salvador Novo. Y hay un acrónimo ahí medio picaresco también a propósito de esta sátira y este demasiado doble sentido picaresco que manejaba don Salvador Novo. Así es. Vamos a una pausa. Ahí investíguenle. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos con una novela publicada por Seix Barral. Se trata del nuevo trabajo de un querido amigo y excompañero de Noticias 22, Daniel Rodríguez Barrón, quien nos sitúa en una distopía futurista que recibe el influjo de autores como Kafka, Orwell, incluso Paul Auster. Jacobo sufre un ataque de pánico durante una función de teatro. Sale corriendo de la sala para integrarse a su cotidiano mundo distópico. México, en el año 2070, es una sociedad azotada por la peste, controlada por la tecnología que somete a los ciudadanos con redes sociales. Esa sociedad futurista prohíbe dos cosas: salir de la ciudad y hablar con los muertos. En ese entorno, el fantasma de la madre de Jacobo se aparece para exigirle venganza por su asesinato. Es la trama del libro Retrato de mi madre con perros, de Daniel Rodríguez Barrón. Yo pensaba mucho en el proceso, en Kafka, porque Jacobo, mi protagonista, es un hombre que se siente culpable. No sabe de qué, pero siente que tiene que expiar esa culpa y que tiene que hacer algo para resolverla. Entonces, para mí, el proceso era esencial. La novela está pensada mucho en el teatro, ¿no? Cito mucho a Strindberg, cito mucho a Beckett, desde luego Yocasta y Edipo son los personajes, te diría, centrales. Formado en literatura inglesa en la UNAM, no descarta otras influencias como la de cintas distópicas de los años 80, e incluso una cierta influencia shakespeariana, representada por el diálogo que Jacobo sostiene con el fantasma de su madre, al igual que en Hamlet. Porque lo que sucede con Jacobo es que todo el tiempo está imaginando mundos, todo el tiempo está alucinando una realidad que no quiere ver, la realidad real, porque él sí sabe verse muy bien introspectivamente, como lo dices tú, pero el afuera trata de no verlo y lo que hace es imaginarlo. Todo lo que le está ocurriendo no sabemos si pasa o no sucede o solo sucede en su cabeza. La postura ética es qué puede hacer el individuo frente a la sociedad que lo acosa, que lo corrompe, que lo acecha, frente a la política que no lo deja hacer. Para el autor, la sociedad patrullada por drones que describe en su novela no es más parte del futuro para las nuevas generaciones. La diferencia es que para nosotros los mundos distópicos estaban muy lejanos. Veíamos el 1984 como algo que faltaban siglos quizás, o un siglo o dos, y ahora el mundo distópico es en el que vivimos. Creo que el género distópico es el realismo del siglo XXI. En realidad estamos viviendo una distopía, que el hecho de que la hagamos todos los días o que la veamos todos los días nos hace creer que es natural, eso es otra cosa, pero no es natural que todo el tiempo estemos en un celular, no es natural que nos presentemos ante los demás con esta mirada de imagen y de sonido. Eso no sucedía, tú eres de mi generación, no sucedía apenas hace unos cuantos años. Retrato de mi madre con perros aparece bajo el sello Seix Barral en edición impresa y digital. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues un saludo a Daniel Rodríguez Barrón, queridísimo compañero y espléndido autor. Vamos con música. El cantautor chileno Manuel García se encuentra en una etapa, digamos que revisionista, que lo ha llevado a interpretar todo gran parte de su repertorio en el continente y además temas memorables de su discografía. La siguiente escala de su gira es justamente aquí en la Ciudad de México. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo y del pueblo.
guitarra es esta construcción maravillosa, es yo creo que la negociación más justa entre el ser humano y la naturaleza. Porque es un árbol que canta, porque es una madera que está hecha, también es un árbol cortado, hay que tener respeto por ella. Y una pequeña catedral que encierra canciones es lo mejor que nos dejó el pueblo español, así también como una lengua que en combinación con nuestra lengua y nuestro pensamiento indígena crece mucho, por supuesto, y se aumenta. Nadie toma por asalto aquello. Acompañado únicamente de sus canciones y su guitarra, el cantautor chileno visita la Ciudad de México para ofrecer un concierto íntimo y cercano como parte de su gira Caminante. La realidad ya no es un privilegio. Es una antología de canciones que tiene varios sustratos. Por un lado está el ir recorriendo disco a disco las canciones que me parecen más dignas a guitarra y que conversan entre sí. Está contada la cronología también en canciones personales con historias de amor o puntos de vista míos acerca de la sociedad. Y también está cronológicamente contado por aquellas geografías y culturas y espacios de ese caminar que han sido también parte de mi música y de mi corazón, por el cariño con amigos, con culturas, con costumbres, comidas, anécdotas. El cantautor repasará temas de sus 8 producciones discográficas y algunos covers que le permiten contar una historia, hacer un recorrido por sus recuerdos y aquellos eventos sociales que le permitieron reflexionar sobre sus orígenes. En los tiempos del campo, en los tiempos donde no había televisión, no había radio, no había un teléfono, es usar la palabra para contar historias, es usar la palabra para hacerse preguntas, es usar la palabra para transmitir valores que tenían que ver con el tema del trabajo y el hacer, usar la palabra para imaginar, usar la palabra para comunicarse, usar la palabra para soñar. La palabra campesina, esa palabra que el hombre memorizaba y que era parte del relato oral, es la palabra más importante que tenemos. Esa que parece tan distante de las nuevas tecnologías y que sin embargo se vuelve tan fundamental por miedo a desaparecer. Yo estoy tratando de escribir desde ahí. Y los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios. El concierto se llevará a cabo en la Biblioteca México el próximo 31 de julio a las 17:30 horas. Una piedra tratando de romperla con la mirada. Noticias 22, Óscar Cortés. Estamos todos frente a una piedra. Ahora les platicamos que 8 mujeres se reúnen en el Teatro El Galeón para celebrar el gozo de la soledad compartida. Yo soy Catalina Pereda y soy la directora artística de la obra Diálogos en Soledad de Mujeres Inconvenientes. Esta es una obra cabaret sobre 8 féminas, mujeres vacas, que están en un salón de belleza conversando y dialogando entre ellas. Si esto fue solo una uña, no puedo ni imaginar lo que va a ser el dolor del parto. Ahora hicimos mayor repertorio musical, es un espectáculo de cabaret musical principalmente. Tenemos mayor repertorio y también tenemos ya repertorio absolutamente de Liliana Felipe. Ese fue uno de los cambios más radicales. Quiero decir que yo la admiro muchísimo, me encantaba su música como algo que yo escuchaba cotidianamente y fue para mí un verdadero placer conocerla, conocer su trabajo más de cerca. Y de pronto ella se comenzó también a emocionar con la posibilidad que le dimos, que le dio Daguná, para hacer voces diferentes en sus canciones. Así es que reescribió o arregló algunas para que pudiéramos nosotras explotar esa posibilidad de cantar a varias voces y quizá en algunos registros distintos. En la versión pasada tuvimos la fortuna de que Jesús Rodríguez nos dirigiera un work in progress de esta obra. Nosotras teníamos pensado que iban a ser 8 mujeres en un salón de belleza dialogando sobre distintos temas y Jesús Rodríguez, que justamente ahorita junto con Liliana Felipe están muy involucradas en la lucha antiespecista y veganista, nos sugirieron esta posibilidad de que fueran mujeres vacas y de tal manera hacer
constante y mucho más evidente la analogía de la violencia que sufren los animales y la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Nos interesaba jugar con el cliché de las mujeres, pensando que las mujeres habitan en el salón de bellezas, es un cliché, pero nos pusimos un poquito a reflexionar dentro de las cabezas de esas mujeres, por eso son diálogos en soledad, que son como monólogos internos también en muchos momentos, en donde las mujeres que están en un salón de belleza traen un mundo y un universo profundo y diverso que habría que ver también. Son alrededor de 15 canciones, algunas corales, la mayoría individuales, cada una tiene su propio momento y muy variadas. Hay algunas canciones que son muy alegres, muy vistosas, muy jocosas, y hay un par que también son introspectivas. Son todos estos matices que se necesitan dentro de cualquier trabajo teatral. Justamente la tesis de este espectáculo es cuestionarnos eso. ¿Realmente son inferiores los animales o simplemente somos seres vivientes que tenemos el mismo derecho de estar aquí? Bien, es momento de hacer una pausa, pero antes de irnos queremos recordarles que al terminar este espacio informativo Noticias 22, quédese aquí en la señal de Canal 22 porque hoy va a estar en Debate 22 Yuli García, ahí la tienen en pantalla. Y tiene como invitados a Amadeo Orlandini y Jorge Alberto Álvarez. El tema del día de hoy es las religiones del superhombre. Así que ahí tienen la invitación para que se queden con nosotros en Canal 22 hoy a las 21 horas. Dicho esto, hacemos una pausa y volvemos de inmediato. A partir de mañana, la Ciudad de México va a ser escenario de una fiesta muy particular, Juan Mancilla. Así es lo que anunciamos al inicio de Noticias 22, también nuestro avance, el Festival Internacional de Danza Contemporánea. Vamos a ofrecer funciones gratuitas con esta labor. La cuarta edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México se celebra del 31 de julio al 11 de agosto. En 2 ocasiones galardonado con lunas del Auditorio Nacional, el evento, dirigido por los bailarines mexicanos Raúl Tamés y Rodrigo González, abre un espacio de exposición a compañías nacionales e internacionales, además de propiciar el contacto entre el público, obras, creadores e intérpretes de diversas culturas y contextos. Hay más de 20 países invitados, son casi 50 compañías. Creo que tiene un alcance muy interesante y muy importante de ver y de compartir. Este diálogo entre nosotros como colegas y después con el público, y que el público pueda tener esta mirada tan horizontal de lo que está sucediendo en el mundo, porque además son piezas de reciente estreno, entonces realmente es lo que está aconteciendo en este momento. El festival arranca en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, con el concurso internacional de solistas con trayectoria y el ballet de la compañía alemana Anna Konieczki. Se suman como sedes el Centro Cultural España, Teatro de la Danza, Centro Nacional de las Artes y la Alcaldía de Iztapalapa y Cuernavaca, Morelos, con el propósito de llegar a nuevos públicos. El festival cubre esa necesidad, da a conocer la danza en su multiplicidad de posibilidades, trae a compañías de diferentes latitudes, prácticamente de todos los continentes, pues el público se conecta directamente con estos discursos, le da una forma en su imaginario a la danza y se conecta pues emocional, visual, estéticamente. Además, se impartirán clases magistrales con bailarines de varias nacionalidades en el Summer Intensive. Para mayor información, consulte las redes sociales del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Noticias 22, Omar Vera. Y del corazón de la Ciudad de México los invitamos a visitar el recinto predilecto de la vida cultural del estado de Morelos, un recinto ya cuya arquitectura en sí misma es una obra de arte. Ubicado junto a la zona arqueológica, el Centro Cultural Teopanzolco toma su nombre de este asentamiento tlahuica que en náhuatl significa el lugar del templo viejo. Se trata de un espacio, un centro cultural que conviva y dialogue con la zona arqueológica de Teopanzolco, que es la zona arqueológica
más importante de Cuernavaca, que está, podríamos decirlo, casi en el centro de Cuernavaca. Es un espacio que se extiende de la zona arqueológica al recinto o al revés. El recinto se extiende a la zona arqueológica. Arquitectónicamente hablando, convive. Se trata de un espacio multifuncional y contemporáneo, compuesto por una sala principal equipada con condiciones técnicas de primer nivel, además de una serie de espacios escénicos. Tenemos en el Centro Cultural Teopanzolco multiforos. No solo es la sala principal en la que caben 829 personas, sino las áreas alternas. Estamos aquí adelante, mejor dicho, del foro al aire libre. Tenemos un maravilloso lobby que alberga también a 300 personas. Tenemos una extraordinaria terraza allá atrás, en donde también se pueden hacer eventos. Un espacio que recibe a la gente que se llama el Foro 360. En resumidas cuentas, estamos ante 5 o 6 foros que pueden funcionar, algunos a la par, pero todos alrededor de este privilegiado lugar que es la zona arqueológica de Teopanzolco. Construido en 2017, el Centro Cultural Teopanzolco es una de las obras arquitectónicas más premiadas a nivel mundial en los últimos tiempos, con una nutrida programación plural. En él se han presentado más de 200 eventos de múltiples disciplinas, así como conciertos con alrededor de 6,000 artistas en escena y un promedio de 80,000 visitantes. Hace como un mes tuvimos el viernes a Los Ángeles Negros y el sábado la Sinfónica Nacional. Creo que eso puede resumir lo que está sucediendo acá. Tenemos 3 programas internacionales. La Ópera del Met de Nueva York, que se transmite en directo acá, bueno, como a otros tantos lugares. Tenemos el Jazz del Lincoln Center y tenemos el National Theatre de Londres. Entonces, amén de lo local, nacional e internacional, se están sucediendo y están conviviendo disciplinas y artistas de aquí, de allá y de acullá, por decirlo de una manera. Tenemos el mejor atardecer de Morelos. Nada más venir a ver el atardecer ya es un acontecimiento. Vengan al Centro Cultural Teopanzolco, de verdad. Todo el mundo venga, nos queda bien cerquita a la Ciudad de México, a los del sur de la Ciudad de México más cerquita. La cartelera está por todos lados, los esperamos en el Centro Cultural Teopanzolco. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, continuamos con más viajes, con más recorridos, Guamancín. Así es, ya que estamos en Cuernavaca, vamos a ver qué ocurre en otras partes de la República. Procedentes de Izúcar de Matamoros, Puebla, decenas de feligreses visitaron el taller de escultura policromada de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina para conocer los avances en la restauración de su Santiaguito, escultura de Santiago Matamoros, que resultó seriamente dañada a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017. La figura, que data del siglo XVI y fue elaborada con una variante de la técnica conocida como papelón, registró fracturas, desmembramiento de sus extremidades y un grave daño por compresión, debido a que le cayó encima la cúpula de la parroquia de Santiago Apóstol. Hasta ahora se ha logrado recuperar el volumen y forma de las extremidades y 50% del torso. La cabeza ha sido descomprimida y se han recuperado las características del rostro. Actualmente, se trabaja en la estabilización de los estratos decorativos. Preocupado por la desaparición de los cantores de su comunidad y el futuro de su lengua materna, la lengua pima, el cantor Alberto Vargas Castellanos grabó a sus 80 años de edad un disco doble, en el que están contenidos los 39 cantos ceremoniales del Yumare Ooba, la festividad más importante para el pueblo Ooba o Pima, repartido entre los municipios de Temozachi y Madera en el estado de Chihuahua, y que está directamente relacionada con el ciclo agrícola, así como con la fertilidad femenina y de la tierra. De esta manera, don Alberto Vargas, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 en la categoría de Artes y Tradiciones Populares, ha inmortalizado la voz de su comunidad para la posteridad, con el ánimo de contribuir a la preservación de sus cantos ceremoniales. Concluimos nuestro recorrido por la geografía nacional con una visita a la zona arqueológica de El Vallecito, donde se concentra el más vasto conjunto de pinturas rupestres atribuidas a la etnia Kumiai,
los primeros pobladores de Baja California que aún forman parte de los pueblos originarios y vivos de México. En este sitio, cerca del poblado La Rumorosa, a 1.300 metros sobre el nivel del mar y a 8 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el municipio de Tecate, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha desarrollado un proyecto de largo aliento que, tras 7 temporadas de intervención y casi una década de estudios para restaurar sus 23 resguardos con pintura rupestre y petrograbados, se perfila como el epicentro de la conservación del patrimonio gráfico rupestre en la región norte del país. En 7 temporadas de trabajo se han estabilizado los 5 resguardos con mayor concentración de pintura: el Diablito, Solecitos, la Cueva del Indio, el Tiburón y el Hombre Enraizado. La atención a estos espacios representa un avance mayor al 30% del total del sitio, cuya extensión es de más de 160 hectáreas. En fechas recientes, el equipo de restauración inició el diagnóstico de otros 2 sitios: La Roca de San José en Tecate y Las Rosas, ubicado en las inmediaciones de Ensenada. Es verdaderamente emocionante cuando estamos viendo estas imágenes rupestres que podemos encontrar en diferentes partes del mundo, la necesidad humana o del ser humano de dejar rastro de su percepción, de la percepción de su entorno, ¿no? El mundo desde tiempos inmemoriales. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya está aquí Verónica Murguía en Noticias 22 para platicar y transportarnos, como es su costumbre, con esta magia de su pluma, a épocas del medioevo, cuando habían dragones y habían seres fantásticos. De todo esto platicamos después de una pausa. Bueno, es noche de enfoques aquí en Noticias 22. Y ya lo anticipábamos, Verónica Murguía, periodista, escritora, está con Laura Barrera. Prefiere a los dragones por sobre los unicornios. En sus obras habitan personajes míticos, históricos, medievales, geografías lejanas. Sin embargo, nunca ha dejado de lado la realidad mundial y particularmente la nacional, la chilanga. Verónica Murguía está con nosotros. Qué alegría tenerte por acá. Ahorita vamos a presentar una novedad literaria que nos tienes bellísima. Pero yo me preguntaba, ¿de dónde salen estos magos, estos seres luminosos que habitan el fondo del océano? Pues, ¿qué leías de niña? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? Ay, Laura, pues... ¿O qué veías? No, ¿De lo dónde que pasa sale es que todo esto? Es todo muy azaroso. Cuando aprendí a leer, que me gustó muchísimo aprender a leer, porque aparte era una verdadera papa para todo lo demás. O sea, bote pateado, resorte. No se te da. No. Era chafísima. O sea, era más o menos popular mientras no fuera la hora de hacer un juego de esos. Pero hasta para avión era una plasta. ¿Te acuerdas que aventabas tu bolita de papel de baño mojada y tenía que caer y hacías, brincabas? Bueno, pues yo pisaba todas las rayitas. Entonces, pues no era nada buena. Me gustó muchísimo aprender a leer. Y cuando aprendí a leer, primero encontré un libro de mitología, un diccionario de mitología general coordinado por un señor que ahorita ya lo sé, de la escuela de Diomedil, que se llamaba Guirand. Y bueno, pues leí todas las mitologías del universo. No entendí nada, pero me encantó. Y seguramente se quedaron ahí. Sí, es mi disco duro. Sí. Y luego había una historia de las cruzadas, escrita por un señor del siglo XIX que se llama Michaud, que es un anticuario de esos que sabían todo. Y junto estaba una edición de Ariosto, de Orlando, Orlando Furioso. Entonces, pues yo pensé que era lo mismo. Pues en el Orlando, pues hay de todo, ¿no? Hay dragones, hay viajes a la luna, hay todo. Y en las cruzadas hay una crueldad tan fuera de lo normal, que es de lo que se trata el libro, que yo creí que todo era intercambiable, todo era lo mismo. Y en cierta medida pudiera ser que lo es, porque la ficción nos explica mucho de la, de la realidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí se me hizo bolas el engrudo y ya nunca se me compuso la situación. Claro que estoy obsesionada con México. Tengo una columna en La Jornada
Y siempre estoy hablando de México. Y también tuviste un programa de radio en el que hablabas de México Sí, y de la Ciudad de México. la Ciudad de México, porque yo me reconozco más bien como chilanga. Yo digo que deberíamos de tener nuestra oficina que pide pasaportes y todo, porque es del tamaño de un país, tiene sus costumbres, etcétera. Y su lenguaje también. Sí, cómo no. Pero tú estudiaste historia. Sí. Entonces, bueno, evidentemente que en la narrativa cabe todo esto, ¿no? Sí. Cabe la historia, cabe la mitología hebraica, la mitología grecolatina. Sí. En tu obra hay todo esto, pero hay un sustrato que es al que me refería yo hace un momento cuando tenía el gusto de presentarte, que tiene que ver con una realidad universal y muy particularmente mexicana. Sí. Sí, pues siempre que escribo tengo presente mis experiencias, ¿no? O cómo veo yo el país, o cómo veo, por ejemplo, hay un cuento que escribí sobre unos niños, un experimento que se hizo en el siglo XIII de un emperador, Federico II de Sicilia. Que es una historia real, ¿verdad? Que es una historia verdadera sobre el poder y sobre cómo los hombres de la Edad Media veían a las mujeres y a los niños. Pero si me apuras mucho, no se ha recorrido tanto desde entonces. Quiero decir con esto que probablemente en la letra... Es duro lo que dices. Sí, cómo no. Es horrible. En la letra impresa, en las leyes de casi todos los países, de casi todos, porque en Medio Oriente y en África... hay algunos países cuya legislación es muy atrasada cuando se trata de cosas de mujeres y de niños, ¿no? Pero si nosotros llevamos las cosas de facto, pues sí hay esclavitud, sí hay mucho maltrato a las mujeres. En los países islámicos la mayoría de las mujeres son analfabetas, etcétera. O sea, no hemos avanzado tanto. Entonces, casi siempre veo como que se sobreponen las cosas, ¿no? Está por aquí la realidad actual, está aquí enfrente, y yo acá atrás veo una anécdota que recuerdo de todo lo que he leído, y sobre todo porque a mí me gusta muchísimo la Edad Media. No me gustaría vivir en la Edad Media. Ahorita, por ejemplo, tú y yo no tendríamos más que un diente si es que estuviéramos vivas a esta edad. No, yo sé que eres más joven que yo, pero a nuestra edad, no, sí, o sea, quiero decir, después de los 30 años, pues ya ibas en un declive francamente alarmante, si es que llegabas a los 30. Todo el mundo se moría de parto, a lo mejor un caballo le pateaba la cabeza, se moría, cualquier infección. Pero te funciona a ese nivel, al nivel mítico, ¿no? Como de narración, de personajes, de escenario. No, me llama la atención totalmente. Por ejemplo, este libro habla de la primera cruzada, ¿no? Se llama El Rey de Jerusalén. Y lo que me pasó con este libro es que yo traté de escribir, me contrataron en un periódico, me pidieron que escribiera un cuento de Navidad. Y traté de escribir un cuento así, mexicano chilango, de unas señoras que eran muy antipáticas y nada más andaban presumiendo y quién sabe qué, ¿no? Me las imaginaba yo desayunando con mimosas y cosas así. ¿No? Y eran presumidas, iban con su coche, le presumían el coche a la otra, no sé qué. Y solo una se daba cuenta de cuál era la verdad de la Navidad y las demás eran infelices. No sé. Me salió pésimo. Odiaba a los personajes, me chocó. Y de repente me acordé de esta historia que para mí es, en una nuez, el malentendido eterno que hay entre la religión y la política. El primer rey de Jerusalén, que es Balduino, que es el hermano del conquistador de Jerusalén, Godofredo de Bouillon, que fue un hombre que mató a toda la población de la ciudad, incluyendo a los cristianos, y siguió con los judíos, con los que tenía un trato de no agresión, y con los musulmanes a las que ya se las había cantado. Yo creo que se dio cuenta de lo que había hecho, porque las crónicas dicen que por varios días vagó sin querer comer, y luego se murió. Pero se murió sin haber querido tomar la corona. No quiso asumir el trono, no quiso que lo coronaran rey de Jerusalén. Y cuando su hermano fue nombrado rey de Jerusalén,
no pudo ser coronado en la ciudad porque la ciudad todavía olía muy mal por los cuerpos de los Verónica, civiles. esto que nos estás narrando que está en este libro también nos habla de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que a eso te refieres cuando dices, bueno, pues hay leyes, hay cambios, pero en el fondo no tanto. Por eso resulta tan universal una lectura de este tipo. Y algo que llama muchísimo la atención, que ahora estábamos viendo precisamente, creo que en pantalla, algunas de las ilustraciones que son de Gabriel Pacheco. Sí, hombre, Yo una quisiera felicidad. preguntarte si tú estudiaste por ahí, sé que estudiaste artes plásticas en la Escuela Nacional justo de Artes Plásticas. Sí, en la ENAP. ¿Cómo? Es que tus libros tienen tantas imágenes que uno diría, podías haberte decantado perfectamente, y además por la caligrafía que tienes impresionante, por las artes plásticas, por la pintura, la ilustración, por ejemplo, ¿no? Bueno, hubo ciertos sucesos en mi vida que me impidieron eso y aparte yo creo que yo estaba, pero cantada, pero así directo, ya tenía inventariada en el futuro de los escritores de México, buenos, malos, regulares o lo que tú quieras, pero yo iba a ser escritora. Pero aparte es que yo estuve casada con un pintor, entonces ya ves lo que tengo de las mujeres, como que no podía yo acceder a la onda de pintar yo. O sea, ayudaba a imprimir cosas y a preparar telas y eso. Bueno. No, sí. Ahí fue donde te diste cuenta. Ahora, hablando de este tema de las mujeres, están personajes como Soledad en Loba, como Luciana la Peje Sapo, en fin, tus personajes tienes hay antihéroes, pero también hay heroínas ahí presentes y que son mujeres con mucha fuerza. Esto está pasando en tu literatura y en general me parece que empiezan a aparecer heroínas que sí son muy atractivas, que son aceptadas, que no son una cuota de género, desde en la literatura, en la cinematografía, en los cómics. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es correcto esta apreciación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay más protagonistas femeninas fuertes, porque pues muchas veces era nada más el interés romántico. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es Los Tres Mosqueteros. Ahí la antiheroína es tremenda, les da 20 vueltas a los Tres Mosqueteros, es mujer. Pero el interés romántico, que es Madame Bonacieux, es una lela. Es una lela. La envenena, está mala, milady. La envenena y la otra pues, se deja ahí. Es una crédula. Generalmente, por ejemplo, en la literatura de aventura, las mujeres no. Menos en la Edad Media. En la Edad Media hay muchos cantares de gesta en los que las mujeres son protagonistas importantes, como por ejemplo en Orlando, pues en Orlando está Bradamante, que está vestida con armadura y cuando se quita la armadura es mujer. Y bueno, hay personajes históricos, está Juana de Arco. Ah, claro. Ahora, volviendo al tema de tu vínculo con la realidad, tú junto con David Huerta, tu Mi esposo, que sí. bueno, además también es un gran personaje de la cultura mexicana, de la literatura, de la poesía, tienes esta cercanía con la realidad. De pronto lanzan por ahí un comentario que causa revuelo, que es muy reciente, en torno a lo que está ocurriendo en las bibliotecas, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que dicen, bueno, es que hay libros ideológicos que tal vez convienen. Ay, Laura, qué bueno que lo mencionas. Me gustaría que nos platicaras un poquito de esto. Esta es una carta que dieron a conocer en la cual se dice, bueno, pues no estamos de acuerdo con que se considere que gente como Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, que Enrique Krause no sean incluidos porque son ideológicos. Un comentario muy breve que me están ya correteando por acá de unos cuantos segundos. No, bueno, hay que leer todo. Que se haga la gente su propia idea y llegue a sus propias conclusiones, pero la gente tiene derecho a leer todo. Y una de las cosas más graves y uno de los avisos más urgentes que puede surgir en una realidad política es cuando se empieza a censurar a los escritores o a censurar los libros. Los medievales, no puedo salir de ahí, los padres medievales copiaban libros que ellos consideraban pecaminosos, pero los copiaban porque era saber, y pues ellos sí, muy mal,
guardaban esos libros. Pero llegaron a nosotros los clásicos griegos y latinos porque ellos los copiaron, aunque los consideraban, no los entendían. Pero de algún modo el hecho que los hayan copiado quizá me da la idea de que sabían que por ahí había que conservarlos. Había que conservar, Verónica. el saber siempre se debe de conservar. Bueno, pues con este comentario nos quedamos y tenemos 30 segundos para hacerte 3 preguntas del cuestionario Proust. ¿Qué te parece? Sí. Me gustaría que me contestaras en una palabra. ¿Cuál es la cualidad del ser humano que más valoras? El optimismo, yo creo. El optimismo. El personaje de ficción que más te atrae. ¡Wow! Frodo. Frodo. Sí. El personaje histórico al que más detestas. No importa. A Victoriana Huerta, a yo Victoriana creo. Huerta. Sí, bueno, sí, pues, hay razones, me agarras, ¿eh? sí, hay razones. Sí, me agarras medio Pero curva. Yo está creo que bien porque es Hitler, lo Stalin, primero. Mao, Pero- Franco. Está La competencia rudo. es buena, Sí, ¿no? cómo Está no. dura. Sí. Verónica, gracias por estar aquí. No, al No contrario. dejen de leer El Rey de Jerusalén. De verdad es una belleza y sobre todo regálenlo. Es un libro, bueno, Verónica escribe mucho para niños, para jóvenes en gran medida, y yo creo que son estas preocupaciones que se reflejaron en una breve entrevista que de veras te agradecemos mucho. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por esto también La Loba. Está La Loba también, Vale está la este otro pena que leer. mencioné, en fin. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por Ay, acompañarnos, gracias por estas gracias. reflexiones. Y nos tenemos que despedir, el tiempo siempre con su gudaña nos va persiguiendo. Sí, señor productor, hasta mañana, muchas gracias. Nos vemos mañana, chao.